Bienvenidos al Departamento de Docencia del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial de la Fuerza Aérea Argentina. Soy el doctor Pedro Nicolás Dagnino, médico especialista en psiquiatría, y hoy les traigo esta clase que está dividida en dos temas, pero para los fines didácticos las vamos a presentar en una sola. El tema es traslado de paciente psiquiátrico o manejo de pasajero disruptivo. Eso si hablamos en la aviación civil. Primero partimos un poco de la historia. El primer traslado aerosanitario se produjo en 1870 y desde ese entonces venimos aprendiendo tanto de la aviación en Argentina como en el resto del mundo los conceptos de cómo ir mejorando los traslados sanitarios o el manejo del pasajero disruptivo en una aeronave. La primera evacuación sanitaria se produjo en 1915 en Serbia. Una cosa es el traslado y otra cosa es la evacuación. Eso lo iremos viendo a medida que van pasando las diapositivas y adentrando más en el tema. Observaciones de la OASI. En algún momento el viaje en avión estaba reservado para, digamos, personas que se dedicaban a una actividad laboral específica, con un cierto nivel socioeconómico, con lo cual eso hacía de que haya menos situaciones complejas a bordo de una aeronave. Hoy la OASI dice que lo que habitualmente ocurre en las calles está ocurriendo a bordo de los aviones. El 20% de los pasajeros habitualmente tienen un miedo a volar y ese miedo a volar se presenta de forma sintomática a veces cuando aparecen, por ejemplo, demoras en la partida o hay algún un problema en lo que refiere a la preparación del vuelo en el cual el pasajero puede ver y notar de que hay algo que hace que la aeronave no salga, o cuando el pasaje en cierta medida, por distintas cuestiones sociales, está como tenso y bueno, eso puede generar que aparezcan somatizaciones en los pasajeros. ¿Mm? Hoy hay un fenómeno que se llama rabia aérea, en donde la gente, digamos, los pasajeros descargan en cierta forma las impotencias o las cuestiones que tienen que ver con la logística de la aviación, que como todos sabemos, para que una aeronave vuele, tienen que darse un montón de factores humanos para llevar a cabo el vuelo, y a veces el pasajero común no lo comprende, entonces se pone nervioso, se pone alterado cuando la aeronave tarda en salir o cuando la aeronave es desviada de la ruta que habitualmente seguía. Eso, hoy la gente en cierta forma se ha vuelto como más imperativa para tanto la tripulación como para los comandantes de la aeronave. Hoy, por suerte, ya las líneas aéreas cuentan con un programa de seguridad y control de pasajeros. Es un tema a veces un tanto controversial porque se pone como una lista negra a los pasajeros disruptivos y bueno, eso es un tanto controversial, pero se lleva a cabo ya en la práctica y eso permite mejorar un poco la dinámica de los vuelos a diario. Pero siempre es un tema controversial, nadie quiere estar en esa lista negra. ¿Mm? Y eso requiere también que las personas que se formen en tripulante de cabina de pasajeros necesiten estar formados en esto y en tener técnicas, no solamente o las mismas, digamos, al mismo nivel las técnicas de, por ejemplo, de cómo evacuar una aeronave ante un siniestro, por ejemplo, cuando aterrizan en el mar, qué hacer con los salvavidas, qué hacer con la gente, los botes inflables, esas cosas. Bueno, al mismo nivel hoy tienen que dar importancia en el aprendizaje de cómo manejar pasajeros disruptivos. ¿Mm? Conceptos generales. El pasajero disruptivo es aquel que adopta o ha adoptado conductas alteradas, violentas o revoltosas que inciden en las funciones y obligaciones de la tripulación. Ese es el concepto general. Como habíamos dicho, habían elementos disparadores. Uno son en el paciente perdón, en el pasajero con rabia, un disparador era la demora de salida del avión o las cuestiones climatológicas o
las novedades que van sucediendo durante el vuelo, los desvíos o los famosos pozos de aire. Entonces, hay elementos disparadores y dentro de esos elementos disparadores también tenemos que incluir la intoxicación con drogas o alcohol. Y ni hablar para los que son fumadores, de seguro en la sala deben haber fumadores y en esta parte van a entender de decir qué pasa cuando un fumador está más de 2 horas sin fumar un cigarrillo. La cosa se puede volver bastante particular. ¿Mm? Y bueno, después la restricción de utilizar ciertos dispositivos electrónicos. Hay gente que se sube y trabaja en la aeronave y no le gusta, digamos, adherirse a las indicaciones y recomendaciones de los tripulantes de cabina pasajeros. ¿Mm? Hay una estadística de una línea aérea que en el periodo de un año dice que sus tripulantes enfrentaron más de 600 incidentes de maltrato, tanto verbal como físico, de parte de los pasajeros. Y hay otro estudio en el National Post Online que muestra que un 30% de una muestra de 400 tripulantes con menos de 10 años de antigüedad han sido intimidados verbalmente. Hoy se da mucho de el pasajero sube con una cierta cuota o cree que tiene una cierta cuota de poder equivalente a la terrestre, digamos, equivalente a lo que tiene en la vida diaria, por ejemplo, una persona ligada al ámbito político o a una empresa. Bueno, eso genera a veces que la persona se sienta con la capacidad de poder decidir cuestiones que más atañen a los tripulantes o a los comandantes de la aeronave. Aquí podemos ver una serie de escenas durante un vuelo como para poder tomar un poco de dimensión tanto desde el punto de vista sonoro como visual de lo que significa una situación disruptiva en una aeronave. En este caso vamos a plantear dos situaciones, una más específica que la otra, en un vuelo civil. Pero traspolemos esto, hagamos el ejercicio mental de pensar que estamos en un vuelo sanitario, que somos médicos, enfermeros, que estamos en un vuelo sanitario y que este tipo de cuestiones se pueden dar con el propio paciente de salud mental que estamos trasladando o que tiene otra patología y se descompone de su salud mental. Aquí vemos un fenómeno de turbulencia, cómo la turbulencia, digamos, activa este fenómeno de miedo por parte de los pasajeros. Dijimos que 2 de cada 8 pasajeros van a tener un temor a volar que está, digamos, mitigado por las condiciones normales del vuelo. Ahora, cuando las condiciones del vuelo cambian, ya ese temor no se puede mitigar, no lo puede controlar la persona y ahí aparecen los fenómenos. Entonces yo puedo desencadenar una crisis de ansiedad o una crisis de pánico que viene por la activación de nuestra amígdala, digamos que siente que nuestra amígdala, nuestro cerebro sensa de que está en peligro, lo sensa de forma exagerada y eso hace que la persona cambie su conducta. En un paciente psiquiátrico, lógicamente, pueden aparecer a un mismo nivel de insulto pueden aparecer más síntomas y como un cuadro psicótico, por ejemplo. Y ahora perdón, pasamos a otra imagen en donde también se ve cómo la tripulación tiene que controlar a un pasajero disruptivo. Aquí se ve cómo siempre se recomienda quintuplicar los esfuerzos porque ya sea en un paciente psiquiátrico o un pasajero disruptivo, la situación de tensión, la situación de descarga adrenérgica por parte de la persona, la hace tener una fuerza hercúlea, decimos, o la hace tener un nivel de reacción, tanto en tiempo como en potencia, muy superior a quienes intentamos contener. Entonces, siempre que uno quintuplique el esfuerzo en la medida de lo posible, va a ser más efectiva la contención. Ya vamos a ver qué elementos se recomiendan llevar tanto en un vuelo comercial como en un traslado o una evacuación aeromédica para poder contener a un paciente o un pasajero disruptivo. ¿Mm?
Lógicamente, más de uno debe estar escandalizando porque ve que el paciente está salivando, digamos, al personal. Así que bueno, hoy tendríamos que tener en cuenta la situación del COVID como algo no menor. Así que siempre tener un barbijo extra no viene mal en un vuelo, ya sea de cabotaje internacional y ni hablar en un traslado aeromédico. Y ahora, para poder hablar del manejo del paciente psiquiátrico o del pasajero disruptivo, vamos a repasar unas lecciones aprendidas respecto de la repatriación. ¿De dónde tomamos esto? De los conceptos que tenemos que aprender y saber de cuando uno va a trasladar a una persona de un lugar a otro. Un suponer, hay un terremoto en Haití y yo tengo que evacuar personas con salud mental, digamos, con problemas de salud mental de Haití. ¿A dónde las voy a llevar? Porque uno diría, bueno, las llevo a un lugar más seguro, las traslado a Cuba o las traslado a la Argentina, por ejemplo, y en realidad hay un gran problema que es, yo estoy quitando a la persona de un lugar disruptivo, sí, de un lugar conflictivo, sí, pero la estoy llevando a un lugar que no conoce, que no le es familiar. Y eso puede o impedir o enlentecer su recuperación en un mediano y largo plazo. Por eso siempre hablamos de la repatriación, cuando uno tiene que solucionar, ya sea el manejo de un pasajero disruptivo, pensar de un ejercicio, digamos, de un vuelo de un lugar a otro, pensar que a donde yo voy a llevar al paciente sea lo más familiar para ese paciente, no llevarlo a un lugar que no conoce y tiene que adaptarse. ¿Mm? Entonces, hay lo que se llama el rol de la pérdida de espacio externo, es, digamos, nuestro psiquismo está sostenido por nuestro entorno sociocultural, lingüístico y existencial. Entonces, para el pasajero disruptivo o el paciente bajo traslado, hay que reconstituir su ecosistema. Entonces, hay que acercarlo lo más cercano a la familiaridad. Y de paso, para lo que son las reglamentaciones argentinas, la ley de salud mental pide que la persona sea tratada en un lugar a menos de 200 kilómetros de su domicilio o en su domicilio en su defecto. ¿Qué quiere decir? La ley prevé e indica en su texto duro que uno tiene que tratar siempre al paciente lo más cercano a lo que le es familiar. Entonces siempre hay que acercarlo a la familiaridad que representa la lengua materna, esto pensando en un vuelo internacional o en un pasajero disruptivo que no es argentino, no es de la zona, pensar en la alimentación, la cama confortable y el espacio personal compartido con los seres queridos, los olores, los colores y sabores que le son propios. Esto se pone muy en manifiesto cuando hay un pasajero disruptivo y uno, digamos, suponerse a la situación en vuelo, aterrizo en otro país, bueno, tengo que ver que rápidamente yo trate al paciente, lo componga lo más rápido posible para restaurarlo a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque la recuperación en su lugar de origen va a ser mucho más óptima que quedándose en el lugar que no le es familiar. ¿Mm? ¿De dónde viene esto? Porque la pérdida del contacto con otros enciende el mecanismo fisiológico del peligro y la amenaza. Hay una serie de situaciones en las cuales la persona está en un lugar que no le hablan en su idioma, que no entiende, y eso ya de por sí es disruptivo, porque se pierden los mecanismos, digamos, de poder identificar si el otro me va a hacer bien o mal. La persona se vuelve en una posición de defensa y no puede discriminar quién del otro lado le puede hacer bien o le puede hacer mal. Ante la duda, todo lo que está ahí le puede hacer mal, y entonces está a la defensiva. Y a veces depende de la personalidad o de sus características o del nivel de problema de salud mental, puede quedarse a la defensiva, a la negativa, a un ámbito, a un estado depresivo, o se puede poner agresivo. Entonces, la importancia de la lengua materna en el control de la crisis y tratamiento es fundamental. Eso siempre tratar de, si vamos a hacer un traslado aeromédico y tengo que trasladar a una persona que no hablo el idioma y la persona no habla mi idioma, bueno, intentar llevar a alguien, un familiar o alguien, o si se puede un personal sanitario, no tanto un familiar, porque se puede
puedo tener 2 pacientes en vuelo, pero tratar de siempre que haya alguien que hable su idioma, que le sea familiar. Cuando hablamos sobre la decisión de evacuar, esto, digamos, utilizando el concepto de evacuación en un evento disruptivo, por ejemplo, un terremoto de Haití, pensémoslo también cuando vamos a hacer un traslado aeromédico programado de un paciente con una problemática de salud mental o una problemática clínica que incluya la problemática de salud mental, también hay que, digamos, pensar en la economía. ¿Tá? ¿En qué tipo de economía? Primero, velar por la vida del paciente. Si donde yo lo voy a llevar de este lado a este lado, digamos, va a estar más asegurada su calidad de vida y la atención que le puedo dar. Ahí hay que poner un poco en la balanza, digamos, lo familiar con la calidad asistencial. Porque yo, por ejemplo, puedo evacuar un paciente desde, digamos, oriundo de un pueblo recóndito del interior, lo puedo trasladar a Capital Federal, ¿sí? Es verdad que muy probablemente tenga acceso a muy buenos profesionales de salud, pero el paciente va a estar solo. Para ese paciente la recuperación puede ser muy lenta. Después, la segunda condición es las consecuencias según la gravedad del desastre, si el paciente está incomunicado, si no hay abastecimiento de medicamentos y ausencia o contaminación de alimentos. Esto es más cuando hay situaciones de terremoto y tengo que evacuar, pero pensar esto también de dónde voy a evacuar a dónde o de dónde voy a trasladar a dónde, de asegurarme siempre que al final del camino la persona se encuentre con el mejor profesional, pero también con la mejor calidad de vida y que no le falten los medicamentos. Y la tercera es la condición de pérdida de infraestructura. A veces más vale trasladar al paciente que con un familiar aparte, bueno, en el mismo lugar, hacia ese nuevo lugar y rearmo en ese lugar un espacio de familiaridad porque lo que quedó atrás, bueno, no eran las mejores condiciones y eso puede empeorar el cuadro del paciente. Entonces, ahí lo que hay que tener cuidado es que a la hora de evacuar hay que tener, digamos, estas premisas. Siempre también pensar en cuidar al cuidador. Por ejemplo, si partimos de un caso de un traumático, bueno, las personas tienden a disgregarse. Si pensamos, por ejemplo, en un vuelo, los tripulantes, más allá de que estén preparados para el manejo de pacientes o de pasajeros disruptivos, en ese vuelo, por distintas cualidades del vuelo, puede volverse un evento traumático. Por eso hay que cuidar al cuidador y en esto de cuidar al cuidador también hay que tener un concepto muy importante que es, los que trabajan en servicios de emergencias van a entender esto, que es no siempre es directamente proporcional la calidad de atención y la calidad de concentración y de acción que va a tener una persona ante un evento, no es proporcional a su formación. ¿Tá? O sea, yo puedo tener al profesional mejor formado, pero hay un evento, hay una situación traumática, disruptiva, o hay una situación de mucha tensión y tal vez ese profesional en ese momento, por cuestiones de su psiquismo, no está a la altura de las circunstancias. Entonces, siempre que uno trabaja en equipo, puede pasar que un día el líder del equipo no sea por ahí el más formado académicamente, ¿tá? Porque siempre se basa en la situación y no tanto en la formación profesional, ¿tá? Y aparte también los pacientes, sobre todo los de salud mental, siempre guardan empatía con alguno de los cuidadores. Entonces, esto los que hacen emergencia me van a entender, a veces llegan a un domicilio y al ámbito terrestre, ¿no? Llegan a un domicilio y el paciente habla y empatiza por ahí con el conductor de ambulancia. Entonces el conductor de ambulancia es el que lo puede manejar el paciente y el paciente con el médico, que en ese caso llega con su prestancia, su presencia, al paciente le genera un rechazo, hay una mala transferencia y todo lo que venga del médico o del enfermero no le va a gustar y sí le va a parecer y le cae en gracia lo que le diga el conductor de la ambulancia. Y a veces
voy a aplicar a situaciones personales. He visto que a veces un conductor de ambulancia, más primero con la experiencia y aplomo de estar muchos años haciendo la misma actividad, y sumado a eso a cierta tranquilidad en el momento, y que a veces es fumador, bueno, muchas veces mejora un paciente de salud mental el conductor de ambulancia, convidándole un cigarrillo y ayudándolo a colaborar para poder tomar la medicación o para poder ser trasladado, que por ahí todo el expertise del profesional médico o del profesional enfermero formado a tal efecto. Entonces, lo mismo pasa en la evacuación aeromédica. Y en el manejo del pasajero disruptivo en un vuelo también. Se armará en el lugar a veces la configuración como para lograr lo mejor para la persona. Y, lógicamente, como en el ámbito aeronáutico está el briefing, que es la preparación para el vuelo, está el debriefing. También tenemos que invertir después en el debriefing. Y más vale que todo el equipo que haya intervenido en una situación disruptiva, terminado eso, o se reúna con un profesional de salud mental o se reúnan en un bar, en algún lugar, para que puedan entre todos comentar, hablar y hacer el debriefing y revisar qué hizo uno, qué hizo lo otro y demás. Así las personas pueden hablar del tema e irse a su casa con sus familiares y ya irse más relajados. Porque muchas veces ha pasado que termina el evento y cada uno va para su casa y no se compartió, no se habló, no dijo cada uno lo que sintió en el momento, y eso genera, digamos, que aparezcan traumas a futuro. ¿Mm? Este, esto que parece algo muy obvio, los enfermos mentales también tienen sed, hambre y frío. Requieren de aseo personal, una cama donde dormir y un techo donde pasar la noche. ¿Tá? Esto que parece básico, créanme que cuando se dan las oportunidades de traslados o evacuaciones aeromédicas o en el manejo de un pasajero disruptivo, créanme que a veces nos vienen o uno ve un paciente o un pasajero que en las últimas 12 horas posteriores al evento no ha tomado ninguna bebida, no se ha aseado y está tirado en una cama con un suero con un montón de medicación. ¿Tá? Entonces, eso hay que calcular uno porque tal vez no venga la demanda de parte de la persona o del paciente. ¿Mm? Ahí hay que trabajar en equipo, aquí hay que invertir en los trabajadores sociales, enfermeras y administrativos. ¿Para qué? Para trabajar en la logística, no solamente del punto de partida, sino del punto de llegada. Y como siempre vemos en lo que son las evacuaciones aeromédicas, son muy importantes los tres puntos. El punto de entrega y el traslado hasta la puerta del avión, el vuelo y el punto de llegada y traslado hacia el nuevo lugar. En eso tienen que estar comunicados y tienen que estar bien aceitados estas cuestiones de las necesidades básicas de la persona. ¿Mm? Aquí, agregando lo que ya venía diciendo, un fenómeno que complica al pasajero disruptivo es el consumo de alcohol y de tabaco en las aeronaves. Eso representa el 80% de los incidentes. Así que eh, están entrenados los tripulantes de cabina de pasajeros para detectar prosopográficamente a una persona que aborda una aeronave en algún estado de intoxicación. A veces se les pasa, pero tienen un fuerte entrenamiento porque en la aviación civil ese es un gran predictor de que van a haber problemas con ese pasajero. ¿Mm? Y ahora vamos a hablar de la clasificación de pacientes psiquiátricos. ¿Tá? Esto ya no es tanto de la aviación civil, sino más bien se centra, perdón, no de la aviación comercial, sino se centra en cuando tenemos que hacer un traslado aeromédico de pacientes psiquiátricos. Hay tres categorías de pacientes a grandes rasgos. Los psicóticos graves, que vienen de una sala cerrada, que generalmente un neuropsiquiátrico o un hospital que tiene las condiciones de sala cerrada. Ese paciente va a subir sedado y contenido físicamente al avión y en camilla, lógicamente con la cabecera de la cama a 30 grados. Ese es el paciente más fácil porque es un paciente psicótico grave, viene a una sala cerrada y va a subir al avión sedado.
es el paciente más sencillo, es el paciente que más tengo que invertir por ahí en lo que es la psicofarmacología y hacer un buen briefing calculando el tiempo de vuelo, el tiempo que voy a necesitar oxígeno y generalmente es un traslado más sencillo. A mayor gravedad del paciente, más sencillo porque eh, uno tiende a cumplir esto de decir, bueno, sube el avión el paciente enteramente sedado. A veces más me conviene viajar como psiquiatra y con un médico especialista en manejo de pacientes sedados y ese traslado va a ser lo más seguro posible. Ahora, hay un paciente que viene también de sala cerrada, pero que no requerían contención física. También van sedados en camilla. ¿Tá? De aquí para abajo se presenta una controversia, se presenta una cuestión, digamos, que nos puede hacer un poco de ruido. Pero siempre hay que recordar que un paciente o una persona en una aeronave en un par de segundos puede ocasionar un desastre que afecte la vida de todos. Entonces, por eso es conveniente siempre llevar al paciente de salud mental, psiquiátrico, sedado y contenido en camilla, aunque suene un tanto fuerte y un tanto hasta desagradable a la vista de un potencial que lo acompañe, pero créanme que a veces en una aeronave uno se puede mandar una macana tocando una palanca o accionando algo que puede poner en riesgo la vida de todos. Y el paciente que viene de sala abierta, puede ser un paciente neurótico sin riesgo de suicidio, eh, no van ni sedados ni contenidos. Pero yo acabo la comparación con lo más parecido al TEC, al traumatismo encefalocraniano leve en medicina general, donde parece que todo está bien hasta que se desmadra. Entonces, por eso también, aunque sea un paciente de sala abierta, neurótico, sin riesgo de suicidio, que parece que está todo bien, más vale llevarlo sedado y en camilla. Porque también, esto no quiero dejar de decir, digamos, no solamente está el factor del paciente, sino están las cuestiones climatológicas y de la aviación en general. Uno cuando vuela a 20 grados centígrados, a 20% de humedad y a una saturación de oxígeno por debajo de los 91%. Con lo cual, ya las cuestiones psicofisiológicas del vuelo son específicas y a mucha gente le va mal con esas características, digamos. Y por otro lado, la cinetosis del vuelo, las cuestiones, digamos, de un vuelo turbulento y demás, pueden ocasionar que un paciente que parecía tranquilo, que no iba a ocasionar un problema, bueno, más vale llevarlo sedado y en camilla. ¿Mm? Em, Control de la conducta. Siempre aquí se puede incluir también lo que es la aviación comercial. Siempre tratar de generar una actitud de colaboración. Esto de no representar una amenaza. Y por eso yo hacía foco antes de se necesita de cuidadores con empatía innata para ello. El paciente de salud mental o el paciente disruptivo identifica muy rápidamente a los cuidadores o las personas con características sádicas o agresivas. No quiero entrar en comentarios, digamos, que pueden ser ofensivos, pero el paciente se da cuenta de lo que tiene enfrente, si es agresivo o no. Y hay gente que no se da cuenta que con su postura, con su actitud y con su palabra puede ser agresivo para el otro. Y después, la contención física hoy en psiquiatría es el último recurso, así lo pide también la ley de salud mental, pero en la aviación prima la seguridad operacional, y el paciente o el pasajero es un integrante más del vuelo. No es más importante que todos, está en la misma línea de importancia. Entonces, es tan importante el cuidador como el paciente, como el familiar, como el piloto, etc. Y ahora vamos a hablar de los psicofármacos. Acá los psicofármacos hay que considerarlos según efecto y potencia y la duración del fármaco. Ahí hay que observar las distintas particularidades de la vía de absorción. Doy un ejemplo rápido.
Por ejemplo, los pacientes dializados y el lorazepam por el paso renal, y los pacientes con problemas hepáticos, sobre todo para los fármacos antipsicóticos. Es primordial tener paciencia con los tiempos de acción farmacológica monodosis, y tener cuidado con los cócteles, los que nosotros decimos en la jerga los combos 3 sabores. Hay que tener cuidado con eso. A veces más vale en una monodosis esperar 10 minutos a la puerta del avión para subir al paciente, y no apurarnos a subir y darle una gran potencia psicofarmacológica. Las benzodiazepinas, como primer grupo y tal vez más importante, para nosotros nuestro gran aliado es el lorazepam. Las ventajas son el perfil benigno de efectos secundarios. Digamos, es muy sencillo recuperar un paciente o un pasajero en vuelo si nos pasamos un poquito con la dosis de las benzodiazepinas, y siempre hay antagonistas que podemos usar. Hay reacciones paradojales, sobre todo en casos muy puntuales y particulares, y están más ligados a las personas muy añosas. El lorazepam se puede usar por vía oral, vienen en dosis de 1,2 a 2,5, también está la sublingual, que tarda un poco en actuar, y la intramuscular o la intravenosa. Digamos, el combo combinado con el haloperidol son el combo más usado dentro de la salud mental, y se puede aplicar de varias formas. La verdad, muchos pacientes con un lorazepam, digamos, por vía en goteo y manejando el goteo, pueden tener un vuelo adecuado. Es, digamos, más difícil de que utilicemos lorazepam y un antipsicótico. Pero bueno, hay pacientes, digamos, pacientes y pacientes, ¿no? El diazepam se puede usar por vía oral. Viene de 5 a 10 miligramos, también se puede usar por vía intravenosa o intramuscular. Es el preferido por los médicos de emergencias, los que hacemos por ahí salud mental específica y emergencia de salud mental. No preferimos tanto el diazepam, más preferimos el lorazepam. Pero ciertas empresas privadas tienen en sus cajas de emergencia, tienen más disponibilidad de diazepam que de lorazepam. Lo bueno del diazepam es que también es de más fácil manejo por su vía perdón, por su tiempo de duración. Es de más fácil manejo por alguien que no está tan acostumbrado a usarlo. Y después está el midazolam, no es de uso frecuente en psiquiatría porque los psiquiatras le tenemos un poco de miedo a la intubación. Pero los especialistas, digamos, ya sean los enfermeros acostumbrados a trauma, o los médicos especialistas en emergencias o que trabajan en emergencias, ahí sí se van a sentir más tranquilos en el uso del midazolam, porque ante un evento de una, digamos, una desactivación del sistema reticular ascendente, o en una depresión, digamos, van a poder hacer una intubación más temprana, que por ahí los psiquiatras tenemos que pedir auxilio con eso. Antipsicóticos, lo bueno es que tranquilizan sin dormir, generando un estado de indiferencia afectiva, y bueno, el efecto adverso son los extrapiramidalismos, ¿tá? La distonía aguda, la caticia y el síndrome neuroléptico maligno. Hay que tener siempre antiparkinsonianos como el viperideno para contrarrestar los efectos de extrapiramidales, digamos. Entonces, si yo voy a evacuar, una tablita de viperideno siempre es más que bienvenida. Y si yo estoy muy canchero con la medicación psicofarmacológica y, como les decía, estoy acostumbrado a usar midazolam, bueno, también voy a poder usar el viperideno en otra presentación para poder revertir los efectos extrapiramidales de los antipsicóticos. Nuestro amigo de la casa es el haloperidol, viene en ampolla de 5 y de 5 miligramos, y viene vía oral de 5 a 10 miligramos. Se puede usar una ampolla cada 30 minutos más o menos. No se puede llegar a un máximo de 60 miligramos, o sea, ese es el techo
y bueno, tiene un alto costo cardíaco. Nosotros lo que más usamos y funciona es el combo de haloperidol y lorazepam. Em, no, pero bueno, también existen los otros combos como el haloperidol, prometacina y levomepromacina. En general, ese combo más lo voy a usar en la sala de emergencia en el ámbito terrestre y siempre con un equipo multidisciplinario de la emergencia para rápidamente hacer laboratorios y evaluar la CPK-MB y las enzimas cardíacas y bueno, y monitorear al paciente. La olanzapina en otros lugares del mundo viene de forma intramuscular, es muy segura, es muy buena. En nuestro país la mayor presentación disponible es comprimidos, entonces la olanzapina por ahí no la puedo usar en el momento de emergencia, pero sí preparar el paciente para el vuelo. Si lo tengo que preparar de hoy para mañana a la mañana, bueno, la olanzapina hoy es mi aliado, pero a la puerta del avión ya no tanto. ¿Mm? Eso, en la puerta del avión, el que mejor va es el haloperidol. Está también el sucralfenixol. Aquí aparece la figura de nuestro amigo Bilardo. Hay una presentación en gotas, está costando conseguir, pero a veces se consigue. Y esa se prepara el agua mágica, porque, digamos, con una cantidad de 10 gotas en un vaso de jugo, bueno, se le puede dar al paciente por vía oral a un paciente que se está negando a tomar algún tipo de medicación. Bueno, un truco, espero no esté grabada esta clase, pero un truco que se utiliza a veces es convidarle, por ejemplo, un poco de papas fritas, esas que vienen en bolsa, se le convida al paciente, justamente el rol del empático viene como anillo al dedo en esta situación, uno le convida un poquito de papa frita y el paciente inmediatamente tiene sed. Bueno, se le convida esa agua aditivada y bueno, eso ayuda a evitar la negatividad. ¿Tá? Al paciente no lo va a sedar, pero quita la negatividad. Ya el paciente se transforma en alguien que sí colabora, que sí entiende y que un poco se puede poner en situación y ahí sí podemos utilizar otra medicación para llevarlo a la puerta del avión. ¿Mm? Pero más que nada para hacer al paciente trasladable, lejos de ser un método, digamos, digamos, de privación ilegítima de la libertad o algo así, no, es solamente para ayudar a quitar la negatividad. Más de uno debe saber lo difícil que es manejar un paciente que está con una cuestión de salud mental, con un brote y está negativista. Son los pacientes más difíciles. Y ojo que el negativismo también nos lleva y es directamente proporcional a veces al grado de agresividad. ¿Mm? Después está la ziprasidona en comprimido de 20 miligramos, pero no lo usamos tanto y está contraindicado en pacientes con problemas cardíacos. Ahora, para no ir alargando más la clase, tenemos los predictores de violencia. Un predictor de violencia es la crisis psicótica aguda no medicada, una intoxicación aguda o por supresión de alcohol y drogas, la intoxicación con monóxido de carbono en pacientes que han estado en un lugar con estufas, la epilepsia es un factor o un predictor de violencia, la personalidad y social, paranoide y la personalidad borderline. ¿Tá? Un breve ejemplo de personalidad borderline son esos pasajeros o esos pacientes que no comprenden para nada la situación. Entonces van siempre a tratar de transgredir y en esa transgresión, cuando se frustran, viene la agresión. Después un síndrome orgánico cerebral, un paciente o un pasajero que desconocemos, pero haya sufrido un traumatismo encefalocraniano en un lapso de tiempo que desconocemos. ¿Qué observar en la entrevista cuando vamos a preparar un paciente para un traslado aeromédico o cuando estamos ante una situación de un pasajero disruptivo? Observamos la actitud tensa, el trastorno del juicio, cuando la persona empieza como a arbolizar los pensamientos o a decir cosas que no se pueden comprobar, el lenguaje exaltado o amenazante y la psicomotricidad aumentada. ¿Tá? Y
en esa psicomotricidad aumentada también tenemos que ver la postura de la persona. En general, una persona que no nos está mostrando una mano, que la tiene en su espalda, bueno, esa persona está, digamos, en una posición de querer lanzar un golpe. Entonces, cuando uno observa que la persona está en posición de golpe, lo mejor que hay es no invadir su espacio interpersonal, porque cuando uno lo invade, bueno, saca todos los números para recibir el golpe. Cuando uno se aleja, el paciente toma como que del otro lado hay temor y cede un poco la conducta. ¿Mm? Y los signos de confusión. Hay que considerar, digamos, la impulsividad como característica de la persona, si uno la conoce previamente. Bueno, las personas que tienen afición a deportes violentos, que usan intoxicantes y lo sabemos, las personas con antecedentes penales para poder, digamos, bueno, de manera indirecta hacer una evaluación de la personalidad o de qué tipo de personalidad tiene, antecedentes de epilepsia o de traumatismo craneano, como dije antes, la personalidad paranoide, antisocial o borderline, y las limitaciones para expresar su frustración y o la hostilidad por medios verbales. ¿Tá? Esto es importante, digamos, las limitaciones para expresar su frustración. Eso es algo que yo recomiendo grabar a fuego. Bueno, lista la clase, lógicamente las preguntas vendrán por vía de correo electrónico u otras vías y espero haber sido de utilidad y les dejo esta imagen de mi película preferida, Casablanca. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.